Presidenta de la Corte de Constitucionalidad dice que en el caso de antejuicio contra Otto Pérez Molina, la CC actúa políticamente y no jurídicamente. Amparos a favor de exfuncionarios señalados de malversación de fondos obligan a la Contraloría General de Cuentas a entregarles finiquito. En Coatepeque, 8 personas resultan heridas luego de que 2 comunidades se enfrentaran por el agua potable. Ministerio Público y CICIG descubren un desfalco de 52 millones de quetzales en el Ministerio de Gobernación. Según UNICEF, en todo el mundo 6 millones de niños mueren al año debido a la pobreza extrema. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comenzamos con las noticias. Ante la polémica decisión de la Corte de Constitucionalidad de otorgar un amparo provisional a la abogada Karen Fischer, esto beneficiando al presidente de la República, dejando suspendido provisionalmente el tema del antejuicio que se seguía en su contra. La magistrada presidenta de la CC aseguró que esta Corte ha actuado políticamente y no jurídicamente. Con 3 votos a favor y 2 en contra, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad establecieron que se deben realizar audiencias y vistas públicas para que se tome una decisión sobre si se suspende en definitiva el proceso de antejuicio contra el presidente de la República, Otto Pérez Molina. Esto vendría a atrasar una resolución hasta finales de año, cuando Pérez Molina esté a punto de dejar el poder. La ley de amparo únicamente tiene 4 pasos. El primero es una audiencia de 48 horas que en este caso fue vacuada y fue cumplida. Ahora correspondía la decisión si se abría o no se abría a prueba. Para mí, desde mi opinión particular, y lo estoy dejando plasmado en un voto razonado, en este caso no procedía a abrir a prueba, porque nos hicimos la pregunta, ¿cuál es el agravio que se está reclamando en este caso? Y hay 2 cosas que a mí me parecen sorprendentes. Primero, que el señor presidente de la República aparece como tercero interesado. Y desde mi punto de vista, perdonen, debiera ser el primero interesado. Debió ser él quien planteó o debió haber planteado esta acción de amparo. La presidenta de la CC hace una autocrítica y afirma que la Corte está actuando de forma política y no de manera jurídica. Yo considero que se está decidiendo políticamente un asunto que debiera ser resuelto jurídicamente. He hecho un estudio con mi equipo de trabajo y la Corte de Constitucionalidad tarda un promedio de 1 año en resolver los asuntos cuando se resuelven de manera rápida. Tengo la intención de seguir impulsando la resolución rápida de los procesos, pero evidentemente es un cambio de paradigma que puede ser interpretado a veces de una manera inadecuada. Una vez hechas las audiencias públicas, la Corte de Constitucionalidad deberá resolver en 5 días máximo. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. El congresista Amílcar Pop, que denunció al presidente de la República, señaló que el amparo que la abogada Karen Fischer interpuso a favor del mandatario fue hecho de manera perversa con la intención de desviar la atención hacia otros temas y que este no fue hecho contra la denuncia que él hizo, sino contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia, y por ese caso esta institución tiene que pronunciarse. De manera perversa se planteó un amparo, y digo perversa porque no se cuestiona mi denuncia, sino se cuestiona la resolución de la Corte, por lo que yo no soy parte, no soy sujeto procesal dentro del amparo. No puedo reaccionar procesalmente. Esperaría que la Corte de Constitucionalidad no se convierta en un obstáculo en la lucha contra la impunidad y contra la corrupción. La denuncia no determina la culpabilidad del presidente, sino determina el fortalecimiento institucional que garantiza que se someta a un proceso penal. Pareciera que solo quiere girar la atención en otros temas. Si fuera mi denuncia, yo sería parte y tendría el derecho de ir y comparecer ante la Corte. Lo que ella hizo fue un amparo contra la resolución de la Corte Suprema. Entonces es la Corte Suprema la que tendría en todo caso que contestar. O sea, usted la Corte, la
Contraloría General de Cuentas se ha visto obligada a otorgar finiquitos a personas que aún tienen cuentas pendientes, esto por resolución judicial. Amparos de distintas salas de la justicia han obligado a la Contraloría General de Cuentas a entregar al menos 4 finiquitos a través de amparos a funcionarios señalados de corrupción. Entre ellos se encuentra la diputada Julia Maldonado, el alcalde de Chinautla Arnoldo Medrano y el exministro de Gobernación Salvador Gándara. Según el Contralor, al menos 35 se encuentran también en proceso. Y hemos tenido que otorgar algunas constancias por amparos, o sea, por una instrucción judicial a la Contraloría. ¿Cuántas de esas, Contralor? Pues nos podría mencionar algunos nombres. Sí, por ejemplo, dentro de los nombres que podía mencionarle es la diputada Julia Maldonado, que a ella se le revocó, se amparó una sala civil, apelamos, presentamos un concurso de queja, la CC resolvió que la sala no tenía competencia y que revocaba la resolución, pero luego acudió a una sala del contencioso administrativo y le otorgaron el amparo. Ese no ha sido revocado, a pesar de que apelamos, pero pareciera ser que la sala correspondiente y no hemos recibido ninguna resolución donde dejen sin efecto la resolución de la sala del contencioso administrativo. Tenemos el caso de don Arnoldo Medrano, que también fue extendido la constancia por un amparo. Tenemos el caso de un señor Tix López, que es el alcalde de San Andrés Sajcabajá, por ejemplo. Julia Maldonado fue señalada por malversación de fondos en Conjuve. Arnoldo Medrano con al menos 4 antejuicios en su contra por actos de corrupción en la comuna de Chinautla. Y el exministro de Gobernación Salvador Gándara por anomalías en la construcción de la cárcel en Fray Janes II. Un grupo de personas de Sayacché, Petén, acusan al diputado Manuel Barquín de tener intereses en la empresa Repsa, a la cual se le acusa de haber contaminado las aguas del río La Pasión. Los miembros de la Corporación Municipal, consejos comunitarios y diversas organizaciones sociales de Sayacché, Petén han denunciado públicamente tráfico de influencias vinculados a la empresa Repsa y al diputado Manuel Barquín en busca de minimizar el castigo por el ecocidio que se vive en el río La Pasión. La empresa Repsa se ha dedicado últimamente en romper el tejido social y la desarticulación de la organización comunitaria, haciendo uso de tráfico de influencia del Ejecutivo y Legislativo, especialmente del diputado Manuel Barquín del partido líder, que tenemos conocimiento extraoficial que es socio de una de estas empresas, la cual él de forma constante y de forma pública está solicitando estado de excepción y militarización en nuestro municipio, lo cual nosotros rechazamos pública y rotundamente. Intervención de la CICIC para realizar una investigación paralela al Ministerio Público y que investigue el tráfico de influencia del parlamentario del partido líder, Manuel Barquín Durán, y que en nuestro pueblo lo declaramos no gratos. Al conocer los señalamientos en su contra, el congresista rechazó esas acusaciones y aseguró que no es parte de la empresa Repsa. Bueno, si yo lo fuera, lo diría con la frente en alto, como siempre lo he dicho, es falso. Totalmente falso, no tengo ningún vínculo, ninguna relación. Tengo muchas amistades en toda la orilla, gente humilde, gente muy sencilla, y ojalá ustedes un día vayan y puedan comprobarlo. Esa ha sido mi forma de vida. Mi deber como diputado es hacer gestiones en beneficio de la población. Pero si ellos me acusan de tráfico de influencia por haber tramitado un estado de excepción, hoy ellos están solicitando el estado de calamidad, que es un estado de excepción, y entonces es más fácil, porque ellos no gozan de este derecho que yo tengo como diputado y estarían cayendo en ese hecho delictivo que están señalando, que se descarta totalmente. No hay ninguna posibilidad de ello, no hay por dónde puedan encontrarle. Yo estoy cumpliendo con mi deber, seguiré cumpliendo con mi deber. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa, al regresar más noticias, quédese con nosotros, estamos a las 8:45.
Estamos presentando a las 8:45. Sigamos con las noticias. Sale a luz desfalco multimillonario en la Policía Nacional Civil. El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala desarticularon una red de corrupción en el Ministerio de Gobernación que se supone desfalcó 52 millones de quetzales en supuestas reparaciones a patrullas, contrataciones de obras de remoción y la adjudicación para compra de repuestos para carros de la PNC. Decía que de tres maneras fundamentales: la adquisición de bienes y servicios para mantenimiento de radiopatrullas, de autopatrullas, que efectivamente no se prestaban, o que haciendo una reparación en una se facturaba en dos o tres ocasiones, con unos talleres que efectivamente no eran los que habrían podido prestar el servicio, porque como lo señaló la señora fiscal, esos talleres no existían en las direcciones en las que se señalaba, o como en uno de los casos, el de Elden Cabrera, precisamente en un segundo piso de una edificación, un taller de vehículos. El líder era el ex subdirector de la Dirección General de Apoyo y Logística de la PNC, Héctor Florentino Rodríguez Heredia, quien luego de una investigación de contrapoder que sacó a la luz parte del desfalco, fue destituido, pero increíblemente no fue denunciado y aún tenía a su disposición carros de la PNC. La fiscal general del MP determina cómo se llegó a la conclusión de las anomalías dentro del Ministerio de Gobernación. En el registro de Guate Compras del Ministerio de Finanzas Públicas existían adjudicaciones a Servirepuestos Cabrera y Constructora Cabrera por un monto de 26.119.907.25 quetzales. Agrocomercial Elvia por un monto de 5.640.000 quetzales. Servirepuestos Aura por más de 9 millones, Servirepuestos García por más de 10 millones, para una suma de más de 52 millones de quetzales. La jefa del MP aseguró que las investigaciones iniciaron cuando la revista Contrapoder, en su edición número 80, dio a conocer el reportaje de investigación. Así desaparecieron al menos 10.2 millones de quetzales en la PNC. El titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala dio a conocer, luego de las capturas de más de 13 personas por anomalías en gobernación, que las investigaciones continuarán y que se investigarán a todas las personas que pudieron pertenecer a la estructura criminal dentro del Ministerio de Gobernación. Es el resultado, como se ha señalado, de una investigación preliminar que no descarta a ninguna persona, pero que no permite, con el grado de contundencia que podemos señalar a estas 13, de tener vínculos en esa estructura criminal. Y de forma similar a las declaraciones que brindó tras el desmantelamiento del grupo delictivo conocido como La Línea, el presidente de la República asegura que la estructura que operaba dentro del Ministerio de Gobernación se venía investigando desde hace varios meses atrás. Como ustedes saben, todas las investigaciones no son de un día para otro, estas investigaciones llevan tiempo. Aquí no solo se ordenó la destitución del señor Rodríguez Heredia en su momento, sino que además de eso, con el ministro en ese momento se pidió que se hiciera una investigación, a lo cual él respondió con una auditoría interna, una auditoría externa y una denuncia al Ministerio Público. El Ministerio Público empezó a hacer la investigación y hubo una colaboración de parte del Ministerio de Gobernación para cualquier dato que ellos requirieron, pero estas cosas siempre llevan tiempo. Momento de presentarle una nota de carácter empresarial. Centro Médico inaugura hoy un nuevo centro asistencial en Cardales de Cayalá. Estamos inaugurando un centro primario de atención clínica,
radiológica, de laboratorio, los chequeos preventivos en Prevenga, que es nuestra organización desde hace aproximadamente 20 años o un poco más, y además el centro de rehabilitación número 3 que tenemos ya, el central en zona 10, el número 2 en Pradera Concepción, y este es el tercero. Centro Médico se caracteriza por estar siempre a la vanguardia y tomar en cuenta la opinión que generan sus grupos objetivos a través de las redes sociales. Siempre proyectado al servicio, cuenta con tecnología de punta y especialistas de primera. El área de prevención, que se llama Prevenga la Marca, es un área de chequeos generales que cotidianamente se debería hacer cada año en las personas. Nosotros llegamos a un segmento de empresas y de personas individuales que desean conocer su salud integral, y por medio de este chequeo de Prevenga ellos pueden accesarse cada año a sus chequeos generales. Con una excelente calidad en servicio, Centro Médico los invita a todos a conocer sus nuevas instalaciones aquí en Cardales de Cachalá. Hola, ¿qué tal? Ya me encuentro con ustedes para comentarles cuál es el pronóstico del clima en la ciudad de Guatemala para mañana. Antes, vamos a ver la imagen satelital y saber cómo se comporta en todo el territorio nacional. Básicamente vemos cómo va disminuyendo la cantidad de humedad en todo el territorio guatemalteco, esto provocando pues un aumento en las temperaturas dentro del país y también disminución de presencia de lluvias y tormentas eléctricas. Mañana en la ciudad de Guatemala se espera una mínima de 17 grados, una máxima de 26 grados centígrados. A las 6 de la mañana se alcanzan 15 grados, 12 del mediodía 23 grados, 6 de la tarde 22 grados centígrados. La humedad para mañana se prevé que sea de un 73%, con 50% de probabilidades de lluvia, y el viento viene del nor-noreste a una velocidad de 21 kilómetros por hora. Mañana el sol sale a las 5:34, se oculta a las 18:34 minutos. La fase lunar que tendremos para mañana, máximo creciente 50% full. Esto es todo lo que tengo para comentarles sobre el pronóstico del clima. Tengan ustedes feliz noche. Bienvenidos a este segmento de entrevistas, hoy martes a las 8:45. Me acompaña el día de hoy mi querida colega Carmen Ortiz. Hola Felipe, buenas noches. Que ya justamente el sábado andábamos también por estos, rumbos comentando la manifestación. Y el día de hoy vimos que continuando toda la saga que se inició el pasado 16 de abril, un proceso de depuración de las instituciones corroídas por la corrupción, desde tempranas horas de la mañana, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, llevaron a cabo una serie de allanamientos, todos ellos relacionados con un caso de corrupción, un desfalco millonario en la Subdirección de Apoyo Logístico de la Policía Nacional Civil. Para discutir sobre este caso, las interioridades de cómo inició la investigación y más o menos algunos datos particulares de la misma, nos acompaña Francisco Sandoval. Él es miembro de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, del Ministerio Público. Francisco, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Y nos acompaña también nuestro colega Asier Andrés. Él es periodista, estuvo destacado una temporada aquí en Guatemala como miembro del equipo de la revista Contrapoder, revista que en noviembre del año 2014 publica un primer reportaje sobre la corrupción en la Subdirección de Apoyo Logístico de la Policía Nacional Civil. Asier nos acompaña desde Barcelona en vivo y en directo, son las 4 de la mañana en Barcelona, así que Asier, muchísimas gracias, muy buenos días por allá, muchas gracias por atender nuestra llamada. Buenos días, Philip. Sí. Estoy en Madrid, por cierto. Sí. Asier, buenos días, mucho gusto. Una primera pregunta, Asier, antes de que empecemos a conversar sobre este trabajo de investigación que tú hiciste para la revista Contrapoder. Y es primero que nos cuentes quién es este señor Héctor Florentino Rodríguez, exdirector de la Dirección de Apoyo Logístico de la Policía Nacional Civil. Pues bueno, él es un oficial del ejército que entiendo que está en situación de retiro. Él durante la guerra, bueno, pues si queréis os cuento un poco esa historia. Él perdió una pierna, pisó, bueno, no toda la pierna, solamente desde la rodilla o desde el tobillo, y desde entonces pues pasó al departamento
de material de guerra, porque, bueno, digamos que ya no podía participar en las operaciones militares. Y entiendo que ahí él se especializó como en material de guerra, también se hizo ingeniero, y cuando sale de las Fuerzas Armadas, llega a la policía como durante el gobierno de Óscar Berger, cuando era ministro Carlos Bielman, y él llega como jefe del departamento de material móvil, digamos que teniendo en cuenta que su experiencia era pues con la gestión de material de guerra, vehículos, todo eso. Y eso fue como, creo que en 2006 o 2005. Y él en la policía, pues según él me dijo a mí, fue la persona como que decidió este cambio de imagen de la policía cuando empezaron a utilizar uniformes negros y vehículos negros y todo eso, él se lo atribuye a sí mismo. Y digamos que cuando este gobierno asume... que era miembro de la promoción 108, que es justamente la misma promoción de Byron Lima Oliva y de Estuardo Galdames, quien es diputado por el Partido Patriota. Eso, sí. Asier, ¿cómo empiezas tú la investigación? ¿Qué es lo que te lleva a buscar qué es lo que está ocurriendo en esta subdirección? ¿Tienes alguna información? ¿Es por iniciativa tuya? Cuéntanos esas interioridades. Pues sí, realmente surge bastante casualmente, porque no había básicamente ningún indicio sobre nada y yo ni siquiera sabía quién era él, ni porque digamos que los subdirectores de la PNC y menos de apoyo y logística por lo general no tienen mucha presencia en los medios y yo ni siquiera sabía cuál era la función de esta institución. Que es muy importante porque es la que ejecuta la mayor parte del presupuesto de la PNC, porque compra las armas, los vehículos, construye los edificios. Entonces realmente surgió casualmente, simplemente pues como muchos de los trabajos que hemos hecho consisten en digamos que analizar datos así de manera rutinaria para ver si existen como patrones extraños de cosas. Entonces simplemente en la base de datos de la contabilidad del Estado, que es pública, que es el SICOIN, pues vimos que existían pues pagos muy extraños a talleres que no parecían digamos que conocidos o habituales y muchos pagos a un número de personas que parecían tener vínculos entre sí, que eran este señor llamado Elden Cabrera y empleados y parientes suyos y simplemente pues tirando de ese hilo, pero aunque a veces cueste creerlo, estas cosas surgen muchas veces sin ninguna como información previa ni nada, más que revisando y pasando horas haciendo estas cosas. Francisco, ¿cómo les llega a ustedes en el Ministerio Público, en la Fiscalía, este caso? ¿En qué momento es que ustedes tienen los primeros indicios e inician la investigación? Le quiero comentar que este caso inició en la Fiscalía de Sección contra la Corrupción, derivado de la nota efectivamente que publicó la revista Contrapoder el 21 de noviembre del año 2014. Inició la investigación en la Fiscalía contra la Corrupción y posteriormente la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala tendrá que evaluar los casos en los que ellos ingresan a apoyar las investigaciones del Ministerio Público. Solicitaron a la señora Fiscal General que este caso fuera trasladado a la Fiscalía Especial contra la Impunidad, con lo cual el Ministerio Público continuó realizando la labor de investigación. Se inició como consecuencia de una nota periodística derivado de que el artículo 289 del Código Procesal Penal estipula que el Ministerio Público debe iniciar la investigación cuando tenga conocimiento de un hecho delictivo por cualquier vía fehaciente. En este caso, pues inició con la nota periodística, pero la labor de la Fiscalía consistió en confirmar y profundizar respecto de la propia nota periodística. El presidente de la República decía hoy que la investigación se había llevado a cabo por iniciativa de él y del exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. ¿Es esto así o es efectivamente algo que sucedió solo por esta publicación de Asier Andrés? La información que el Ministerio Público pudo haber obtenido con el apoyo de altas autoridades, en este caso el Ministerio de Gobernación, pues fue importante para profundizar con la investigación.
y como les repito, la denuncia o el conocimiento que tuvo en ese momento la Fiscalía contra la Corrupción fue a raíz de esa nota periodística. Y como le indico, ¿verdad? En este caso el ministro de Gobernación pues algún apoyo brindó a propósito de que alimentar la información que la Fiscalía estaba obteniendo. Asier, en tu proceso de investigación, ¿nos podrías contar cuál fue la anomalía que descubriste en cómo se estaban manejando los recursos? ¿Qué es lo que te lleva a concluir que efectivamente estabas ante un desfalco? Sí, pues realmente, básicamente se trata de, o sea, cuando nosotros empezamos a juntar la información y ver los vínculos que tenían entre sí estas personas, solicitamos a través de la Ley de Acceso a la Información Pública una copia de todas las facturas que se les hubiesen pagado a estas personas como los 3 años anteriores, o sea, desde que estaba Rodríguez Heredia como subdirector. Entonces, hay que decir que el Ministerio de Gobernación nos las entregó con bastante rapidez y un gran número de facturas y entonces simplemente al empezar a revisar el detalle de las facturas, por ejemplo, vimos que aparecían facturas pagadas por la reparación del mismo vehículo varias veces en periodos muy cortos, facturas muy altas, 50.000, 30.000 quetzales, que de un mismo vehículo que, claro, parecía muy extraño que en un mismo vehículo se hubiese invertido en el mismo año, en unos días, pues 100.000 o más quetzales. Entonces, ahí fue cuando empezamos a entender que quizá, o sea, aparte que resultaba evidente que esas facturas se estaban pagando a empresas que, digamos, que tenían algún tipo de favoritismo por parte del Estado, pero que además los servicios no se estaban prestando, porque parecía muy poco probable que se hubiesen prestado. Y efectivamente, claro, eligieron servicios que es muy difícil de verificar si se han prestado o no, como es reparar un vehículo o, por ejemplo, la compra de repuestos, que en ese caso nosotros en la nota pues, no pudimos demostrar o afirmar que ese dinero hubiese sido robado, porque era imposible seguir el rastro por ejemplo, a todas las llantas que compraron, baterías, porque o sea, ingresaban en inventario, pero era imposible darles ningún seguimiento. Entonces, fue básicamente por esta historia que te cuento de los vehículos que se reparaban 2 y 3 veces. Licenciado, sobre estos hallazgos también se sabe que estas empresas, que eran 5 empresas las que estaban desviando esos fondos, también supuestamente realizaban remozamientos o algún tipo de reparaciones a estructuras de edificios y demás de las comisarías, pero que posteriormente se dieron cuenta de que esos trabajos eran cobrados, pero eran realizados por el mismo personal de la Policía Nacional Civil. Ustedes al parecer confirman esta información, pero también hablaba de que tenían que confirmar la información que era producto de este trabajo de investigación de Asier y ver si encontraban algún otro dato adicional. ¿Tuvieron ustedes otra serie de hallazgos que no hayan estado contemplados en este trabajo de investigación? Efectivamente, parte de los hallazgos que determinó la investigación de la Fiscalía están dirigidos, por ejemplo, en determinar cómo estas personas que estaban en realidad concertadas, coludidas, en el caso del señor Héctor Florentino Rodríguez Heredia, con el señor Edgar Leonel Cabrera Cham. Por ejemplo, la Fiscalía determinó que ellos inclusive en el periodo que el Ministerio Público realizó la investigación o que delimitó su investigación, constituyeron una sociedad anónima en la ciudad de Panamá, la sociedad Solwet, sociedad anónima, de la cual el Ministerio Público, por medio de la gestión que hizo la señora Fiscal General, pues ya obtuvo información preliminar y próximamente pues tendremos la respuesta oficial mediante la cual se determina esta situación, en la que participan además 2 personas que laboraban como asesores de esa dependencia, y de acuerdo a la tesis que sostiene la Fiscalía, era esa sociedad a la cual eran desviados los fondos que obtenían como producto de las irregularidades que realizaban acá.
Algunos de los otros hallazgos es que precisamente se confirmó que parte de los trabajos que se realizaban en algunas subestaciones de la Policía Nacional Civil eran pagados a algunas de esas entidades, y el trabajo en realidad se realizaba con personal y con material de la Policía Nacional Civil. Derivado de ello, existe algún jefe de algún departamento de infraestructura entre las personas involucradas. Confirmó la investigación además de que, aparte de realizar compras directas, en algunos procesos que eran de cotización participaban empresas vinculadas, estaban coludidos con el propósito de obtener el beneficio de esas contrataciones, de esas adjudicaciones. ¿Dónde queda aquí la responsabilidad de la Contraloría General de Cuentas? Este debió haber sido un proceso o una anomalía detectable en una auditoría de la Contraloría, o es hasta que inicia ya una investigación más profunda que se puede descubrir que había anomalías. ¿Era algo que alguien más se debió haber dado cuenta? Las auditorías que realiza la Contraloría General de Cuentas tengo conocimiento que son aleatorias. No obstante, ellos en este momento, pues de conformidad con las funciones que tienen, tendrán que coadyuvar en la materia que les corresponde para determinar y confirmar esos hallazgos que ha realizado la Fiscalía. Eso sí, yo respondo por lo que realizamos los fiscales de la Fiscalía, ¿verdad? No sé hasta en cuánto ellos pues tendrán que determinar cuál es la labor a realizar en el presente caso. Ahora bien, este señor Héctor Rodríguez era subdirector. ¿Qué hay del director? ¿Es posible pensar que no está vinculado? ¿No encontraron ustedes ningún tipo de hecho que lo asocie con esta red delictiva? En la delimitación que la Fiscalía ha realizado de los hechos que han sido objeto de investigación y pues tendrán que imputar la Fiscalía, son hechos comprendidos entre el 31 de julio del 2012 y el 15 de enero del año 2015. Por el tipo de eventos que se refiere a eventos de cotización y compras directas, hasta el momento, pues estas son las personas que actualmente ha arrojado la investigación, sin perjuicio que la Fiscalía en su labor pues tiene que continuar determinando si existen más personas responsables. Yo quisiera hacerle otra pregunta a Asier. Asier, cuando se hizo esta publicación el 21 de noviembre del año pasado, un grupo de hombres compró de manera muy coordinada y articulada la edición completa de la revista Contrapoder. ¿Tuviste tú algún tipo de amenaza o intimidación por este trabajo de investigación que habías hecho? No, en absoluto, sí. Aunque hay que mencionar que cuando salió publicado yo estaba viviendo en España ya. Pero no, en todo momento, la verdad es que incluso hablando con el subdirector Rodríguez Heredia, pues siempre fueron muy amables conmigo. Me imagino que no pensaron que iba a llegar tan lejos este asunto, claro. Sobre todo llama también la atención esto, es decir, sale la publicación, compran todas las ediciones, después de eso el periódico en el mes de enero también saca un tema relacionado en una de sus publicaciones, y aparentemente estos señores estaban muy cómodos y muy seguros de que nada les iba a pasar. ¿Creen ustedes que efectivamente esto hubiera pasado desapercibido? Porque tengo entendido que la Fiscalía contra la Corrupción fue la primera que lo tuvo bajo su cargo. Posteriormente es que se involucra la FESI. ¿Esto sucede porque el caso estaba prácticamente detenido en esta Fiscalía contra la Corrupción o es parte del procedimiento normal en el Ministerio Público? Es parte del procedimiento normal. De hecho, se ha tenido el apoyo de las autoridades de la institución, y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala apoya en casos que pudieran estar en cualquier fiscalía. Fue decisión, determinación de ellos solicitarlo a la Fiscal General del Traslado, y por eso es de que lo trabaja la Fiscalía. Y al final de cuentas, el personal que conformamos la Fiscalía Especial somos fiscales del Ministerio Público, ¿verdad? Es la institución que nos paga y es la institución a la que representamos, ¿verdad? Hay una pregunta que nos lanza Héctor desde redes sociales y que un poco la discutíamos fuera de cámaras. Nos dice, si la investigación periodística es en noviembre, ¿por qué se tarda 6-7 meses la Fiscalía en hacer los arrestos? ¿Cómo opera el criterio? ¿En qué momento es que la Fiscalía dice, bueno, ya estamos, procedamos con la orden? Porque muchas veces los televidentes, y más después de todo el oleaje o toda la oleada de casos de los últimos 2 meses, constantemente están pidiendo por qué no le caen a este caso, por qué no le caen a este otro. ¿Cómo operan los tiempos per se de la investigación?
Cuando el Ministerio Público obtiene la información oficialmente que le permite presentarla a los tribunales de justicia, porque sería ideal de que solo presentáramos la nota periodística y ya aquí tenemos un caso. Por el contrario, como le decía, tenemos que confirmar vínculos, descartar vínculos, porque en muchas ocasiones, y no me dejarán mentir, de que existe información que se proporciona a los medios de comunicación que ustedes mismos la tienen que confirmar, y más aún cuando esta información que el Ministerio Público tiene que presentar va a atentar contra la libertad de una persona. Entonces tenemos que ser rigurosos al confirmar esa serie de situaciones. Por ejemplo, la información periodística no confirmada, por ejemplo, de la existencia de esta sociedad en Panamá, y el análisis de la propia información permitió esto, lo cual permite al Ministerio Público tener una tesis de qué pasó posteriormente con esos recursos, ¿verdad? De lo cual no me corresponde en este momento ahondar, porque esos casos se litigarán en los tribunales de justicia, ¿verdad? ¿Procedería en este caso, dado que son 52 millones de quetzales, aplicar la ley de extinción de dominio, además de la pena que se les pueda aplicar a estas personas? De conformidad con lo que estipula la ley de extinción de dominio, la Fiscalía de Extinción de Dominio tendrá que determinar si esos recursos, aparte de que son de proveniencia de un hecho delictivo, si existen fondos en el extranjero, por ejemplo, que recuperar, ellos serán los encargados de tomar las medidas que correspondan, ¿verdad? No corresponde a la Fiscalía Especial. Otra pregunta que también sale de redes sociales es, ¿hasta dónde queda el grado de responsabilidad del exministro Mauricio López Bonilla, del viceministro Eddie Juárez o del mismo director general de la Policía Nacional Civil? ¿Termina la cadena de investigación en Rodríguez Heredia o se puede expandir hacia arriba? Esa pregunta anteriormente le había respondido, ¿verdad? Que de momento la investigación, los vínculos que ha determinado la investigación, traen como consecuencia el resultado de hoy, ¿verdad? Las personas detenidas o vinculadas son las que a este momento la investigación ha determinado. Lógico, la investigación tiene que continuar y determinar si existen más personas responsables, ¿verdad? Otra pregunta, vemos en la investigación, y aquí haciendo un poco comparaciones entre los casos recientes. En el caso Ix-Pisa, vemos que esta es una forma un poco más compleja de corrupción. En el sentido de que es un contrato que se fragua de forma fraudulenta, que no es tan descarado en el sentido de que por lo menos la empresa ahí existe, no es como en este caso que son casas o que la empresa es de papel y demás. Vemos que en el caso Ix-Pisa la investigación está muy sustentada en métodos especiales de investigación. ¿Hay métodos especiales en este proceso del Ministerio de Gobernación? Sí hubo, pero tal como usted lo indica, existen otros casos, por ejemplo el caso Ix-Pisa, el caso Ix-Chiquimula, que fue la información de las interceptaciones telefónicas la que nos permitió ahondar. En este caso fue lo contrario, fue la investigación documental, que fue, pues sí hubo métodos, le quiero confirmar, pero no fue tan útil. Lo único que nos permitió es verificar algún vínculo. Sin embargo, el fondo de la investigación en el presente caso es de índole documental. ¿Hay familiares involucrados en esta red delictiva? ¿Qué tipo de parentescos encontraron ustedes? Por ejemplo, en el caso del señor Elden Leonel Cabrera Chan, está vinculada a una hermana de él, a una de las empresas que era una de las empresas que era beneficiada con este tipo de contratos. De la misma forma la señora Audrey Fabiola Gutiérrez Letona. Existe otro empresario que también por medio de sus empresas fue beneficiado, Byron Regalado Ruiz, en cuyas negociaciones también se vio involucrada la esposa, una familiar de él, Gaby Regalado. Entonces sí existían vínculos en el caso de los empresarios. Y otro tipo de vínculos de tipo empresarial como los que le manifestaba, ¿verdad? En cuanto a la constitución de alguna sociedad en Panamá y esa colusión que existía entre las distintas entidades que participaban en los eventos. Asier, ¿cómo te sientes de ver que 6, 7 meses después de haber realizado esta investigación periodística, pues pareciera que el ciclo llega a su siguiente fase, que es la persecución penal? No es tan común en las investigaciones periodísticas que tengan este desenlace. ¿Cómo te sientes en este momento? Digamos que siempre es como, pues, uno siente que se valora su trabajo, claro, cuando, digamos que yo invertí bastante tiempo en investigar todo esto y es como, bueno, y digamos que todo esto es una forma de decir que tenía razón, ¿no?
y que todo eso de tiempo invertido y que, digamos, mi hipótesis es cierta, tal y como yo pensaba que era. Entonces, es un momento positivo para el periodismo y creo que muestra que se puede hacer un tipo de periodismo basado en hechos y pruebas que pueden ser muy contundentes. Este caso en sí mismo ya creo que, aunque, o sea, es muy importante esto que ha pasado, pero digamos que con todo, o sea, digamos que también con algunas publicaciones que hizo el periódico, por ejemplo, o sea, este tema de la empresa que se constituyó en Panamá, todo eso, digamos que por primera vez, creo, en un caso documentado por la prensa se podía ver como todo el círculo de cómo se llevaban el dinero y hacia dónde lo llevaban. También se creó otra sociedad anónima en Miami, entre Len Cabrera y Rodríguez Heredia, digamos que se logró documentar muy bien todo el proceso y realmente era bastante increíble que la justicia no actuase porque ya estaba prácticamente todo hecho. ¿Qué tan frecuente es, licenciado, que en este caso la FECI abra algún tipo de investigación como producto de un trabajo de investigación periodística como este? No es muy común que ni que la FECI ni que ninguna otra fiscalía del Ministerio Público, pero como le indico, sí la información proviene de cualquier vía fehaciente, pues tendrá el Ministerio Público la obligación, de acuerdo a la sección que corresponda, pues iniciar la investigación, ¿verdad? Con el ánimo de profundizar en cuanto a los hechos y que ese hecho pues tenga consecuencias ulteriores. Eso es lo que específicamente estipula la ley, ¿verdad? Porque son delitos que el Ministerio Público debe investigar de oficio. Ahora con Rodríguez Heredia detenido y ya con la fase intermedia, o cuando arranque formalmente la fase intermedia del proceso, nos preguntan también en redes sociales, o hay varios comentarios que mencionan de que algunos de los personajes hoy señalados en el proceso incurrían en cobro de comisiones y otras prácticas anómalas. Este caso, en donde está, puede servir como plataforma para tratar de investigar otras anomalías. ¿Cuál es la lógica de una fiscalía a partir de ya tener a los capturados y que inicia ya la fase más formal de la investigación? Esa es otra situación en la que se debe de ser cuidadoso, ¿verdad? Por eso le decía, hay que ser rigurosos al momento de detener, porque al momento en que una persona es detenida y la persona se emite auto de procesamiento, aquí es lo que entra el periodo que se conoce como procedimiento preparatorio, se nos limita el tiempo que tenemos para investigar, ¿verdad? Entonces esa es la limitante. Por eso cuando se decide solicitar órdenes de detención es porque ya existe una investigación construida, ¿verdad? Para no correr contratiempos. Y como le decía anteriormente, ¿verdad? Si bien es cierto, respecto de estas personas, la investigación pues tendrá que finalizar en el periodo que el juez señale. En caso se lleguen a proceso, pues las investigaciones continúan, ¿verdad? Porque hay que profundizar. Por ejemplo, le decía, hay una sociedad en Panamá, hay que profundizar en cuanto a qué pasó con los recursos, que otras personas están involucradas y si existe otro tipo de eventos acá en la propia subdirección acá en Guatemala, ¿verdad? Entonces la investigación continúa. No hay duda de que el próximo reto, como lo fue en el caso La Línea, será ver quién va a ser el juez que va a tener a su cargo este proceso legal, para que no vuelva a suceder, digamos, tanto esfuerzo que se ha hecho, no solamente este trabajo de investigación periodística, que aprovechamos para felicitar a Asier Andrés por su contribución, sino que también el caso o todo el proceso que ha llevado a cabo el Ministerio Público para poder llegar a este punto, y que muchas veces es en los tribunales de justicia en donde encuentra el principal obstáculo, el principal riesgo para que finalmente no se llegue a una sentencia como debe de ser. Exactamente, entonces nosotros pues confiamos en el trabajo, por ejemplo, en el apoyo que nos brindó la comisión, confío en el trabajo de mis compañeros fiscales, confiamos en que los jueces tendrán que cumplir con su labor, como confiamos hoy, por ejemplo, con el apoyo que nos brindó el Viceministerio de Seguridad, ¿verdad? Entonces, como funcionarios públicos, pues debemos de sentir esa confianza y esa seguridad, y lógicamente, si en algún momento de ese camino, ¿verdad?, procesal, detectamos de que existe algún hecho delictivo, pues lógicamente el Ministerio Público tiene que cumplir con su función, ¿verdad?, de señalarlo como auxiliar de los tribunales de justicia. Se nos ha agotado el tiempo, licenciado Sandoval, muchísimas gracias por habernos acompañado, esperamos que nos esté acompañando también próximamente.
Y también un saludo a Cier Andrés hasta España y nuestras cordiales felicitaciones por este excelente trabajo periodístico que hoy llega a otra fase más con la detención de algunos de los implicados. Felicitaciones a Cier y muchísimas gracias por atender la llamada. Vamos con Juan Carlos Sandoval, quien tiene algunos comentarios de redes sociales. Gracias, Philip. Vamos a las redes. Nos dice Juan Manuel, nuestra institución más ineficiente es la Contraloría General de Cuentas. Allí hay que hacer cambios. Cris y López Bonilla no está involucrado. Raro, ¿no? Héctor nos plantea cuál fue la respuesta del MP y CICIG de la nota, por qué se demoró tanto el proceso para los arrestos. Otto, si por de una nota periodística se comienza una investigación, ¿qué pasa con las denuncias que hacen en las manifestaciones? Es lo que nos plantean. Y cada uno de los ministerios ocurre. Departamentos de compras son las personas seleccionado tienen, dice. Y Carlos, si los periodistas no denuncian, el gobierno encubre a los corruptos, es lo que plantea Carlos de León. Vamos a la pausa. Al regresar tenemos una segunda entrevista. Quédese con nosotros en Noticieros de Canal Antigua a las 8:45. Estamos presentando a las 8:45. Gracias por continuar con nosotros y vamos a dar inicio a nuestro segundo segmento de entrevistas. Como ustedes saben, el día de hoy la Corte de Constitucionalidad decidió abrir a prueba el proceso de amparo a favor de Karen Fisher. Durante una entrevista, la magistrada Gloria Porras, quien no estaba a favor de esta medida, dio a conocer, entre otras cosas, que el Ministerio Público había solicitado la revocación de este amparo. Para conocer los argumentos sobre esta solicitud y las implicaciones sobre el proceso, hemos invitado esta noche a la licenciada Carla Valenzuela de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal del Ministerio Público y a Estuardo Ralón, quien es abogado constitucionalista. Bienvenidos a ambos y va Philip con la primera pregunta. Licenciada Valenzuela, en el marco de todo proceso de amparo, el Ministerio Público es tercer interesado. En la audiencia de este amparo en particular, el Ministerio Público pide que se deniegue el amparo. Así es. ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuál es la razón de esa solicitud? Sí, nosotros solicitamos a la Honorable Corte de Constitucionalidad que el amparo fuese denegado al momento de dictarse la sentencia correspondiente, tomando en consideración que a nuestro criterio la interponente del proceso de amparo no había cumplido con el presupuesto procesal de legitimación activa. Ese fue el fundamento que el Ministerio Público tomó para pedir que se denegara el proceso de amparo. Ahora bien, yo pude percibir alguna suspicacia en redes sociales cuando se dio a conocer esta medida, porque se ha insistido en el hecho de que el presidente de la República todavía no hay pruebas en su contra que lo puedan ligar a proceso. Eso lo ha dicho el Ministerio Público, lo ha dicho la CICIG. Una lectura que podría darse a esta petición no podría ser el hecho de que efectivamente hay algún tipo de prueba que lo vincule y por eso es que se está pidiendo la revocación del amparo. Definitivamente en la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición, hacemos un análisis eminentemente constitucional del memorial de amparo que presentan las partes, únicamente. Nosotros nos limitamos al estudio de lo que está diciendo, en este caso, la licenciada Karen Fisher, y sobre esa base nosotros emitimos nuestro criterio, pero es un criterio eminentemente jurídico constitucional. Es el único medio de prueba que ustedes pueden presentar. Es lo único, es exactamente. Y en el análisis de ustedes, de la Fiscalía, ¿por qué es que Karen Fisher no tiene la legitimación activa para presentar el amparo? ¿Cuál es? Y si lo puede explicar de una forma sencilla para que los televidentes entiendan la argumentación. Sí, al momento del planteamiento de un amparo se debe cumplir fundamentalmente con el presupuesto fundamental de legitimación activa. Ese es de obligado cumplimiento por cuanto para que proceda un amparo se tiene que demostrar el agravio personal y directo.
En este caso, el agravio que se estaba denunciando era que se afectaba la institucionalidad democrática. Entonces, al hacer el análisis, nosotros determinamos que no había un agravio personal y directo en la esfera personal de la licenciada que estaba planteando el amparo. Nosotros también nos fundamentamos en sentencias de la Corte de Constitucionalidad que así lo han determinado. Ahora, en términos de proceso, porque para muchos ciudadanos que no entendemos mucho de leyes, que no somos abogados, ¿qué es lo que sucede ahora, por ejemplo? Finalmente, este proceso de amparo se va a abrir a prueba y de eso tienen que transcurrir aproximadamente 8 días. ¿En qué momento va a entrar la Corte de Constitucionalidad a conocer esta petición del Ministerio Público? La petición del Ministerio Público se conoce, digamos, en una forma en paralelo de los plazos normales de la tramitación del amparo y digamos que podría emitir una resolución de revocar o de no revocar aun y cuando no se haya agotado el periodo probatorio ni las vistas del amparo. Es decir, es una petición puntual que sin suspender ningún plazo se puede ir resolviendo en paralelo. Yo creo que, digamos, la discusión de fondo de este amparo va más allá de la legitimidad o no. Es decir, es fundamental la apertura a prueba y las audiencias porque básicamente lo que la Corte tiene que analizar es si la solicitud del diputado es una solicitud política y por tanto contraviene la ley de antejuicio o si es una solicitud con sustento jurídico y por lo tanto no procede suspender la tramitación de antejuicio porque sí hay indicios. Solo explíquenos muy brevemente qué significa eso de abrir a prueba o no abrir a prueba. Pues básicamente en el periodo probatorio pueden las partes procesales incorporar elementos que le señalen al Tribunal Constitucional, en este caso particular, si el señor presidente actual de la República es alguien que está vinculado o no a una estructura criminal, que básicamente la solicitud del diputado es que a su criterio, con lo que él pudo recopilar de los medios de comunicación, posiblemente el presidente puede pertenecer a una estructura criminal o en el caso del ICS o en el caso de la SAT. Ante tales señalamientos graves, porque son señalamientos graves, deben de sustentarse en pruebas de si en este momento hay elementos para decir que es sospechoso, que sí puede tener participación. Y esto no es solo documental, también puede haber audiencias. Es correcto, pero digamos, citaron como terceros al Ministerio Público y a la CICIG. Este es un momento en donde, independientemente del cuestionamiento procesal del agravio, ellos deben de manifestar si sus investigaciones o si los elementos que están aportados por el diputado en su solicitud, digamos, en su momento de antejuicio, son indicios probatorios suficientes para que no se suspenda el trámite de la comisión pesquisidora. Es decir, ahí se va a conocer el fondo del asunto y creo que la Corte de Constitucionalidad, muy parecido a lo que ocurrió cuando fue la discusión sobre los magistrados, que digamos impugnaron en su momento que no estaban de acuerdo con la elección, ante tales señalamientos graves la Corte dio amparo provisional, abrió a prueba y básicamente es, si hay solo presunciones o hay indicios, tomará su decisión. Entonces creo que acá el elemento fundamental es si hay prueba o no para señalar que el presidente en este momento es sospechoso de pertenecer a algunas de las estructuras de estos dos casos. Licenciada Valenzuela, ¿comparte usted el criterio de que es en esta fase a nivel de amparo en donde se tenga que entrar a conocer el fondo del proceso de antejuicio, o es más una discusión de carácter procesal, de respeto de garantías de diferentes individuos? ¿Cómo lo ven ustedes en la Fiscalía? Sí, la Fiscalía de Actos Constitucionales es parte dentro de todo proceso constitucional de amparo y por esa razón nosotros estamos actuando también dentro de este proceso constitucional. Dentro de las garantías de un proceso constitucional, en primer lugar hay que ver la forma en cómo fue planteado el proceso de amparo para poder posteriormente a ello, si se cumplieron todos los requisitos de procedibilidad, entrar al fondo. Y eso está en el artículo 26 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, donde ellos mismos dicen que la autoridad denunciada, cuando el tribunal califique, primeramente lo que el tribunal tiene que calificar bajo su responsabilidad es el cumplimiento de presupuestos procesales por parte del solicitante.
respecto de la temporalidad, la definitividad y la legitimación activa y pasiva. Eso es lo que tiene que determinar el tribunal primeramente. ¿Qué pasa cuando determina que no se cumplió con uno de estos presupuestos? Dice el mismo artículo 26 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad que cuando el tribunal determine fehacientemente que la solicitud inicial incumple con algún presupuesto procesal, deberá declarar por medio de auto razonado la suspensión definitiva del trámite. Por eso, en la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, cuando nosotros analizamos un proceso constitucional, lo primero que estamos obligados a hacer como constitucionalistas es determinar si se cumplieron con estos presupuestos procesales. Al determinar que no se cumplió con un presupuesto procesal de obligado cumplimiento, no se podría entrar al fondo porque desde el inicio ya viene iniciado. Yo quisiera volver a un tema que mencionaba el licenciado Ralón, que era el de la legitimidad. Y algo que sorprendió muchísimo hoy fueron las declaraciones de la magistrada Gloria Porras, en donde de una manera poco usual ella dice que la resolución de la Corte de Constitucionalidad fue una resolución política y que se tomó aprovechando que ella estaba fuera del país. ¿Qué implicaciones tiene esto, licenciado? Bueno, yo creo que siempre una afirmación de alguien que está como presidente de la Corte de Constitucionalidad es una afirmación que merece un análisis y digamos ser bastante preciso en utilizar términos. El caso completo que está conociendo la Corte de Constitucionalidad, es decir, la tramitación completa del amparo, versa sobre si la solicitud que origina el antejuicio es política o no. Es decir, si la solicitud es jurídica o si la solicitud es política. Y la función de la Corte de Constitucionalidad debe ser una función jurídica, no política. Y lo que tiene que analizar la Corte de Constitucionalidad es si hay elementos jurídicos que hagan que sospechar de la participación en hechos delictivos del presidente que ameriten que la investigación de la Comisión Pesquisidora continúe. Es decir, no puede ser una situación subjetiva por un análisis de coyuntura de la situación nacional, no, tiene que ser o un sí o un no, por así decirlo en la sentencia, por palabras sencillas, pero un sí o un no fundamentado, y en este caso tiene que versar el proceso y creo que es sano que se entre a conocer el fondo del asunto para ver si es el momento o no de proceder con la investigación. Hace unos momentos el mismo fiscal, comentando en otro caso que estuvo en este programa, decía que hay una fase de análisis en donde de lo que recogen los medios de comunicación ellos van desechando o tomando en cuenta posibles investigaciones cuando se prepara una investigación y tiene momentos. Y si jurídicamente el MP y la CICIG no han acusado al presidente en los dos procesos judiciales que están abiertos, es posible que el momento jurídico de los que tienen más elementos que el diputado Amílcar Pop, para ellos no haya llegado, y es sano que lo manifiesten en el fondo de este amparo. Y si el momento sí ha llegado porque las circunstancias ya cambiaron, también es sano que lo manifiesten, porque si hay sospechas, lo que queremos los ciudadanos es que cualquier hecho delictivo se investigue, aunque sea el presidente, y más que quitar la inmunidad o que alguien renuncie, es que responda ante la ley. Y un ciudadano común y corriente podría también interponer una acción de amparo en contra de Karen Fischer por obstaculizar la justicia. Hay jurisprudencia de la Corte de que amparos sobre amparos no se pueden plantear. Yo creo que sería prematuro establecer si la solicitud de ese amparo obstruye la justicia o no, porque ese mismo amparo no se ha resuelto. Si para la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo, es un sí o un no, va a tener un efecto jurídico entre el planteamiento, pero creo que en este momento calificar de obstrucción de justicia cuando todavía se está analizando, creo que sería prematuro. Más o menos, ¿cuándo es posible esperar una resolución definitiva de la Corte de Constitucionalidad? ¿Hay algún marco temporal o aquí nos podemos tardar semanas? Bueno, dependiendo cuándo notifiquen la apertura a prueba, si es que abren a prueba, son 8 días de apertura a prueba. Posteriormente a ello ya nos dan la segunda audiencia por 48 horas y ahí es el momento procesal para que las partes puedan solicitar una vista pública. Si se celebra la vista pública, deberán dictar sentencia dentro del tercer día.
Muy bien, gracias a los dos, licenciado Ralón, licenciada Valenzuela. Nos vamos a ver qué dice nuestro público televidente en las redes sociales con Juan Carlos Sandoval. Licenciado Ortiz, buenas noches. Vámonos a las redes. Tenemos mensajes y nos dice Roberto, y si pensamos más en soluciones permanentes de beneficio institucional que una investigación inmediata, dice Roberto, nos plantean también qué pasa con la Junta Pesquisidora que aún no ha terminado su trabajo. ¿Será que eso revoca el antejuicio? Héctor, ¿puede un ciudadano común presentar un amparo contra Karen Fischer por obstrucción? ¿Esto es constitucional? Fernando nos dice, el criterio no es una prueba concreta para decir que es una evidencia para demostrar su culpabilidad. Son parte de los mensajes que tenemos esta noche a través de las redes sociales. Entramos ya al debate a las 10 p.m. Esta noche serán Philip Chicola y Hugo Novales quienes debatan a través de las redes sociales. Utilizaremos el hashtag DesfalcoPNC. DesfalcoPNC es nuestro hashtag de la noche para que usted comience a interactuar. Vamos a los deportes, tenemos noticias y al regresar ya entramos con DesfalcoPNC.